Si gustas, déjala comer. Muy bien, entonces, pues empecemos con el curso. Bienvenidas, bienvenide. Y más que nada, lo que a mí me gustaría es primero pues conocerlas para saber por qué decidieron entrar a este curso. Pues no sé, sé que no pueden hablar, pero veamos qué pueden decir en el chat. Sí, Verónica, la razón por la que ustedes están aquí en este curso, ¿por qué? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué es lo que esperan de este curso? ¿Qué quieren aprender? Excelente. Verónica dice que quiere comprender más del género como tal, el concepto de género y la comprensión de identidades trans. Muy bien. De hecho, justamente en las primeras 3 sesiones es donde vamos a estar viendo esta como gama, por así decirlo. No sé, Bella o Bella, no sé cómo se pronuncia. Supongo que Bella. Claro, dice Bella, está interesada en tomar el curso porque estudió comunicación y me interesan mucho los temas de género, solo que no estoy tan adentrada en la teoría, solo apoyo las diversidades, pero me gustaría la teoría. Perfecto. Aquí vas a aprender, digamos que la teoría más teórica que hay, y de hecho va a llegar a ser es bastante información, pero no por ello significa que va a ser tedioso. Voy a estar buscando eso. Entonces, aprovechando antes de que pues yo veo que ya está llegando más gente, quiero preguntar a Verónica y a Bella y ahorita a las demás personas, ¿a qué se dedican? O sea, ¿qué estudiaron? ¿A qué se dedican? Para saber también su formación, ya que este curso es muy completo. Vamos a hablar de sociedad, de biología, de filosofía. Entonces, Verónica es psicóloga. Muy bien, Bella. Bueno, dijiste que es comunicación, ¿verdad? A nivel licenciatura, quiero pensar. Ok, ahora sí que bienvenidos todos los que están acá. Este, que tenemos a Ara, a Sarasua, Sara, Sarasua, a la maestra Sandra y a Francisco, y también próximamente a Fabiola. Eh, Me gustaría que se presentaran un poco, como puedan hacerlo, más que nada, gracias, Bella, para saber qué tipo de diversidad laboral y de temas es lo que tenemos en este grupo para poder, pues ahora sí que tener un curso que sea adaptado para ustedes. Sí, no te preocupes, Sandra, ahora sí que es por el horario. Una disculpa. Originalmente iba a ser en sábado, pero este, pues bueno, yo voy a empezar. Más que nada, pues también para que conozcan a pues ahora sí que a la persona que les va a estar dando este curso. Psicoterapeuta, que estoy viendo mucho psicología. Muy bien, es bueno saber eso. Psicología, psicología. Comunicación, temas sociales. Les va a gustar mucho esto. Bueno, de hecho, la pregunta que siempre hago, ¿quién de aquí sabe de biología?
Así con emojis, creo que sí pueden así de que levantar la manita o algo así como esto. Si es que alguien sabe o le interesa la biología. Actriz, ingeniera, ok, ok. Está muy diverso. O sea, veo, aquí tenemos ingenierías, tenemos psicologías, tenemos artes escénicas, pero curiosamente, como lo he visto a lo largo de otros cursos, no hay mucha formación biológica. Y no se preocupen. Como pueden ver aquí en mi nombre, tengo la parte de doctora. Y doctora no es que yo sea una médico. No soy, pues, practicante de, ¿cómo se llama eso? No soy médica. Soy doctora por doctora en filosofía en biotecnología. Entonces, mi área de expertise, de hecho, son dos. Uno es el lado musical. Estoy muchísimo en la cuestión artística, más hoy en día. Y también tengo mi formación de ingeniería en biotecnología hasta nivel doctorado. ¿Por qué existe este curso? Vamos a empezar por ahí. Este curso viene de una necesidad muy grande, al menos desde mi punto de vista obsesivo, porque además de todo, bueno, muchas etiquetas y me van a estar conociendo a lo largo de, pues, estos 10 cursos, yo tengo como que una pequeña obsesión por clasificar. Viene mucho por mi neurodivergencia, también soy autista, y combinado con mis formaciones y mi interacción casi exclusivamente con personas fuera de la comunidad, es decir, pura gente hetero, alo y cis, hace una gran necesidad de explicarles por qué existo. Y es mi identidad de género es bastante complicada fuera de, pues digamos, de la norma, incluso de la norma binaria, lo cual lo hace un poquito más difícil explicar. Entonces, combinado con mi formación de científica, mi necesidad de explicar a la gente y mi convivencia diaria con estas personas, sale un manual. Y este curso está basado en este manual de todo lo que se necesita saber y las implicaciones de, ahora sí, de la teoría de género. Y por eso es actualización. ¿Cuáles son las cosas más importantes que se van a tomar en este curso? La perspectiva no binaria, que son muchas cosas que las personas dan como por sentada o como es tan controversial, nada más dicen, ah, puede existir muchos tipos de cosas, pero nadie se adentra. Nos vamos a adentrar y nos vamos a meter a las cuestiones complicadas. Y la segunda, la cuestión biológica. ¿Por qué? Si todos ustedes forman parte de alguna forma de la comunidad, ya sea por sí mismos o por otras personas, entonces van a notar que la mayoría de los argumentos que usan las personas que no pertenecen a la comunidad es la biología. Dicen, no tiene sentido tu género, no tiene sentido nada lo que estás diciendo porque la biología dice. Entonces, empecemos, ¿va? Bueno, ¿qué es lo que yo espero de ustedes en este curso? Que ustedes, cuando yo les diga las etiquetas de mi identidad, las entiendan perfectamente. ¿Cuáles son? Yo soy una persona bigénero, transfemenina, semimujer, con expresión andrógina, um, demisexual, panromántica, polifial. Y también espero que entiendan por qué no vale la pena presentarnos así. Entonces, todo esto viene en el curso. Bueno, veo que ya hay bastantes personas aquí, bastante diversa. Sé que varias de ustedes han de sentir, eso es lo que les iba a decir. Muchas gracias, gracias por poner las cámaras, porque sí estoy acostumbrado a que, pues, estar hablando como con nombres, pero sí me gustaría conocerles y saber a quién le estoy dando el curso. ¿Ok? Alguien que quiera
hablar, presentarse para decir yo soy, o si no, también aquí escrito. Porque sé que falla la cámara, falla el micrófono, no tenemos el mejor internet en México, entonces vemos cómo le hacemos. Entonces voy a checar el chat, obviamente. Entonces, actriz, elegía. Saludos, Fernanda. No te preocupes, Sony. Es eso, ok. Giovanni quiere hablar. Adelante. Te cedo la palabra. ¿Estás muteado? Déjame te desmudeo. Creo que no puedo. Ahí estás. Ahí está, ¿ya se escucha? Fuerte y Ok, claro. nada más no traigo audífonos y no se escucha muy bien, pero quiero pasar a saludar. Primero que nada, y pues no era mi intención entrar, sin embargo, vi que estaba el curso y dije, pues de aquí soy, es un tema que ahorita sí traigo como muy en la cabeza, ¿no? Sobre todo el tema no binario, como lo estaba platicando usted, que es tan invisibilizado, ¿no? Dentro de incluso de la misma comunidad, y me parece de suma importancia que se hable. Entonces, pues aquí andamos, aquí me voy a quedar durante toda la charla y en lo que pueda aportar, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Giovanni. Y de hecho, sí. Algo muy importante de este curso es que es algo que se está mejorando. Entre más personas podamos aportar, mucho más enriquecido va a ser no tanto el curso, sino la misma teoría. La cuestión no binaria destruye todo lo que sabíamos de género, lo destruye. Y por lo mismo hay que reconstruirlo. Y esta forma de reconstrucción no viene a partir de la teoría misma, sino a partir de las vivencias de las personas que pertenecen. Entonces, em, prácticamente este curso tiene más o menos un año desde su concepción hasta pues ahora sí que yo quiero decir que este es el clímax, porque es la primera vez que se va a dar con todos los temas. Generalmente se da solo un tema en particular y vamos a hablar de todos. Y estos temas, específicamente, hay dos que son bastante controversiales. Una es la asexualidad y la otra es justamente lo no binario. Y todo lo que ustedes, que probablemente yo voy a aprender mucho de ustedes, porque veo para muchas personas no binarias, va a ser muy bueno, va a ser muy enriquecedor. Entonces, bueno, con todo esto, estoy viendo más personas aquí. Veo que es Fer, género queer, Ambronek. ¿Puedes explicarme un poquito más sobre Ambronek? Tal vez conozco otro término para eso. Androsexual, ¿se lo conozco? Diatotónica. Ah, de algo, súper. Expresión de género fluido, muy bien. No sé si... Aquí está. Ah, ok, trigénero, va. Ambronek es trigénero, va. Y mujer trans, los pronombres. Sí, androsexual. Ok, yo soy todo lo contrario a ti, Fer. Yo soy ginosexual. Entonces, toda la expresión femenina. Pero bueno, dejamos de hablar de mí. No, no se preocupen si tienen que apagar la cámara, etcétera. Aquí estamos para aprender. Vamos a darle de lleno entonces. Primero que nada, vamos a abrir un pequeño paint. Nuestro curso va a estar básicamente hecho en un dibujo y lo vamos a ir construyendo a lo largo de los 10, este, pues de los 10 cursos, bueno, las 10 sesiones. Es muy, podría haberles hecho una presentación, pero es tanta información que es mejor verlo de forma conectada.
Entonces, vamos a ir construyendo este dibujo. Primero que nada, ¿cuántos de aquí me pueden decir cuál es la diferencia que hay entre género y expresión de género? No me tiene que decir la respuesta, solo alcen la manita y digan, yo sí puedo. Ok, me gustó que lo hayan escrito, veo que no es la mayoría, por lo tanto sí va a ser relevante. Y veo que sí hay unas cuestiones que todavía están como batallando. Sobre todo aquí, el género es un constructo social. No es cierto. Es algo más complejo. Y no se preocupen, vamos a hablar de eso de forma general ahorita, pero ya de forma particular en el siguiente curso vamos a enfocarnos específicamente en género. Entonces, la introducción como tal, vamos a hacer mi famosa matriz. Va a ser una matriz simple. Este es como un estilo juego. ¿A quién no le gustan los juegos de adivinar? Y lo que voy a hacer es llenar los extremos con ciertos símbolos. Y ustedes, ¿dónde está? Me van a ayudar a rellenarlo. Entonces, en este lado, uy, sassy. Vamos a ponerle, no, ese no es. Voy a poner algo más estándar, Arial. Excelente, veo que también pueden dibujar. Muy bien, muy bien. Ahorita, de hecho, los voy a poner a dibujar, pero nada más denme chancecita. No me rayen tanto todavía. Voy a poner en rojo. Rosa casi no se ve. No, Disculpe, doctor, hay dos personas con la mano levantada. o sea, sí están con, es que no sé si es con la actividad que pregunté o si sí tienen la mano levantada. Si sí, adelante, hagan preguntas. La verdad no me salen que tengan la mano levantada. ¿Quién hizo estos, rayones? ¿Puede quitarlos, por favor? Mm, No sé si hay una forma que yo pueda borrar. Ah, sí, yo los puedo borrar. Ok, no se preocupe. Listo. Ok. Bueno, vamos entonces a jugar un juego. Aquí yo lo que tengo es una matriz.
Y en esta matriz, lo que queremos es rellenarlo. Ahora, ya vi la manita alzada. Fernanda, ¿tienes una pregunta? Si no es así, no hay problema. Aunque veo que Reina quiere hablar. Adelante, Reina. No, disculpa, me equivoqué, disculpa. Ok, no hay problema. Ok, volvamos entonces a nuestro hermoso dibujo. Esta es una pequeña matriz que lo que va a hacer es simplificar ciertas terminologías para poder llevar a cabo pues la recopilación de toda la información que tenemos aquí. Entonces, tenemos la columna 1, sexo, la columna 2, género, y la columna 3, expresión. Y luego en la fila 1 tenemos cierto símbolo y en la fila 3 tenemos otro símbolo. Entonces, lo que yo les voy a estar preguntando es, acabo de ver que está. ¿Cómo se le llama a aquel ser que su sexo se le asigna a este símbolo? Hombre. Hombre, es lo que pensaríamos. Hombre como tal es una cuestión de identidad. Sexo, pensemos en biología. Ustedes ven a un perro y dicen, este perro es hombre. No, ¿qué decimos? No, macho. Macho, exacto. Entonces, a partir de ahora, cada vez que estemos hablando de terminología de sexo, biología, y de hecho sí lo quiero poner acá arriba. Esto es biología. Tenemos que usar esta terminología. Macho. Por lo tanto, de este otro símbolo, ¿cómo lo llamaríamos? Hembra. Hembra. Muy bien. Súper, súper, súper bien. Entonces también les dije que esto era identidad. Con otro color. Identidad. Y ahorita hablamos de expresión. Bueno, esto es como nos han enseñado toda la vida la biología. Existen machos, existen hembras. Ahorita vemos sus características. Quiero rellenar primero la matriz y ya luego, específicamente el día de hoy, nos enfocamos en sexo. Bueno, llenemos las filas primero. Ahora sí, identidad de género que se asigna con este símbolo, ¿cómo se le dice? Ahí vi los labios. Hombre, exacto. Gracias, Paloma. Hombre, ¿Y cómo se le llama al de abajo? mujer, Mujer. Fácil, ¿verdad? Fácil. Ahora vámonos con la expresión. ¿Cómo hablamos? Bueno, primero que nada, ¿qué es la expresión? La expresión es completamente social. Es decir, en términos generales, y lo voy a estar repitiendo ad nauseam, biología, sexo, que es completamente lo que podemos medir. Medir como tal de, pues hay genética, hay muchas cosas, las vamos a ver hoy. Identidad de género, tiene que ver con quién soy. Y hay ciertas características que deben de existir para poder tener género. El género no nada más existe. Necesitan haber ciertas condiciones para existir. Y la expresión de género es completamente social. No hay nada biológico involucrado ahí. Nada. Entonces depende de las reglas de la sociedad. Entonces, ¿cómo llamamos a las reglas sociales que se asignan a este símbolo? masculino. Masculino, exactamente. Entonces, vamos a ponerle masculino. ¿Y cómo se le llama al de abajo? Femenino Femenino. o femenino. Sí, porque es
Bueno, es la expresión femenina, sí, cierto. Vamos a dejárselo así. Y este debería ser masculina. Bueno, vamos a dejarlo así por lo pronto. Hasta ahí, esto es lo que nos han enseñado, digamos, desde la biología de la prepa, desde la concepción de género de forma binaria. Pero ¿qué sucede? Aparece el concepto de no binario, que no es como tal nuevo, siempre ha existido, pero está tomando mucho auge porque por fin le estamos poniendo el nombre para poder visibilizarlo. Y lo que no se nombra, no existe. Entonces, hay que hablar de su existencia. Y lo mismo, como pueden ver, hay bueno, sería la segunda fila, hay cierta terminología para cada uno. Entonces, empecemos primero con su símbolo. Tiene dos símbolos. El primer Ay, doctora, símbolo, perdón por interrumpirle. adelante. ¿Vamos a agregar también en biología a las personas intersex? A eso vamos. Muy- Ya te me estás adelantando, te me estás adelantando. Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de simbología. Me gusta porque es bastante simple ya viéndolo con esto. Vemos que uno es combinación de ambos y otro es que no tiene ninguno. Entonces, ya se me adelantaron, no importa, vamos a nombrarlos. La forma biológica de hablar de este tipo de combinaciones biológicas la llamamos intersexual. Es súper importante, sobre todo porque hay una concepción, ok, no cabe, hay una concepción desactualizada, no es errónea, sobre la intersexualidad, que ahorita hablamos más a detalle, pero antiguamente se le conocía como hermafroditismo, ya no, porque tiene una connotación negativa, pero el sinónimo como tal, ya con una connotación neutra, es intersexual. Es el primero, muy bien. Siguiente, hablando de identidad en un punto ambiguo, ¿cómo se le llama? No binario. No binario. Exacto, no binario. Y ahí es donde nos vamos a volver locus, bastante, bastante. Sí, tenemos no binario. Y por último, la expresión de género. ¿Cómo lo llamamos cuando es ambiguo? ¿Andrógino? Andrógino, exactamente. Andrógino se forma de dos palabras, andro y gino. Andro masculino, gino femenino. Entonces, ahí tenemos la base de todo el curso. Veo que hay dudas. Entonces, empecemos con Adrián. Que dentro de lo no binario entra el paraguas, por ejemplo, de género fluido y todo lo demás. Es No correcto. solamente engloba a lo no binario. Vamos a entrar a detalle en la siguiente sesión con respecto a lo no binario. Es súper complejo y desgraciadamente las personas lo ven justo como lo estoy ahorita diciendo, como una matriz. Una matriz en la que dices, o eres este, o eres este, o eres este. Pero quiero que, de hecho, se van a dar cuenta a lo largo del curso que hay ciertas líneas que no existen. Estas de acá, las voy a marcar, de hecho, con otro color. Estas líneas de acá, uy, no existen. Todo es un gradiente, todo es un gradiente. Entonces, la parte importante de esto es que también lo no binario es más complejo que lo intersexual y lo andrógino es más complejo que lo no binario. Pero bueno, Fernanda, pues nada más te quedaste con la manita levantada desde hace tiempo. Sí, Verónica, también vamos a hablar de esos, los se llaman xenogéneros y los xenogéneros sí los vamos a hablar, pero bueno,
Me encanta que todos ustedes ya tienen súper bien la cuestión de género y expresión, pero vamos a hablar de biología. No, Raquel. Está bien padre la biología. Pues por lo tanto, ahorita lo que vamos a hacer es agarrar todo esto y lo vamos a meter a otro lado. ¿Ok? No vamos a ponerle atención ahorita. Ahorita nada más nos vamos a encargar aquí. Entonces, primera pregunta. Piensen en cuestión biológica. ¿Qué es lo que define a un humano macho? Y dígame, características. Lo que comúnmente son los genitales. Genitales, muy bien. ¿Qué más podemos hablar? Voy a poner con un tipo de letra diferente. No, demasiado chico. Elías, aquí veo Bueno, cromosomas, muy bien. bueno, es que a la hora de hablar del desarrollo del sexo varía mucho en qué etapa bueno, desde la fecundación en qué etapa está, pero ya como más, digamos, ya nacido, ya existente, serían los rasgos sexuales secundarios, Caracteres como sexuales, muy bien. el tono muscular, vello corporal, vello facial, tono de voz. Y hay otras que a mí me llaman mucho la atención porque siento que es muy complejo, pero es toda la cuestión endocrina, toda la parte hormonal. Muy bien. Wow. Generalmente no llegan a tantas. Entonces, muy bien. Muy, 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 muy bien. Me encanta este grupo. Veo que Elías también quiere seguir. Ah, no, ya, bajo la manita. Veamos qué dice el chat. Cromosomas, hormonas, gónadas. Excelente. Otro que faltó. Gónadas, genitales, cromosomas, caracteres secundarias, hormonas, gónadas. Muy bien. Ahora, me voy a ir en orden, porque no nada más falta esto. Falta como tal receptores, cerebro. Vamos a dejarlo así. Lo voy a poner en negro, más que nada, porque quiero hablar de cuál es cada uno de estos para cada uno de los sexos. Entonces, empecemos. Genitales de un humano macho. Pene. Pene. Fácil. Muy bien. XX, Cromosomas de un humano macho. XX me parece. XY. El Ah, del humano macho es XY. Luego, hormonas, testosterona y testosterona, exacto. Gónadas, ya lo pusieron aquí en el chat. Es testículos, muy bien. Caracteres sexuales secundarios. tono muscular, todo lo de la voz, vello facial, vello corporal. Ujú. eh, Estoy olvidando algunos seguramente. La piel es más fuerte, es más áspera. Em, a ver, Alan, Sí, la estructura ósea también influye mucho dentro de pero no te escuché otra vez. la estructura ósea influye mucho también dentro de. Ay, Dios, perdón, está complejo, hay como reverberación. Distribución de la grasa en el cuerpo. Ok, generalmente ese es más presente en las hembras, pero sí, hay cierta distribución de grasa que es generalmente de los humanos machos y otro que son de humanas hembras. Entonces, estructura ósea. Ese también casi no se habla, pero sí es cierto. Hay ciertas estructuras que tienden a ser preferiblemente hacia machos y otros que son preferiblemente hacia hembras. Normalmente como que una estructura cuadrada tiende a ser más hacia machos y una estructura más ondulada, más curvilínea es hacia hembras.
Muy bien. Hablemos ya de una vez del otro lado. Genitales de hembra son ovarios, no, son, vulva, vagina, trompas de falopio, toda la cuestión interna. Cromosomas XX, caracteres sexuales secundarios, acumulación de grasa en la zona de la pelvis, caderas, piel suave, desarrollo de mamas, no, también la musculatura no tan prominente como en los machos, la piel suave, hormonas suelen ser estrógenos, gónadas es los ovarios, y ahorita hablo de los últimos dos. Veo que hay manos levantadas, empecemos por Alan y luego René. En la estructura ósea, La estructura ósea también es menos prominente, más como suave. ¿Y René? Sí, doctora, yo nada más quería hacer una observación. Como que estamos revolviendo, o sea, está muy bien todo lo que estamos haciendo, pero como que estamos revolviendo los caracteres sexuales primarios con los secundarios. Se está Porque, por revolviendo porque ejemplo, son todas las características asignadas ujú, hacia a cómo determinamos el sexo de un humano macho y de una humana hembra. ok, Es gracias. en sí como lluvia de ideas. Y Ah, por muy algo bien, no he gracias. hablado de estos últimos dos. O sea, más Ok, que nada, para partir que estamos sobre lo mismo, que todavía no hablamos de intersexual. Entonces, sí, efectivamente hay cosas primarias y hay cosas secundarias. Digamos que aquí es donde vamos a entrar en términos de genética. Al final, bueno, la genética como tal, los genes, que es una de las cosas que más utilizan las personas como para, de hecho, esto voy a dejar de compartir. Es algo que utilizan mucho las personas como para decir, es que tú eres eso y no hay forma de cambiarlo. Pero los genes como tal no son tan así, no son tan incambiantes. Entonces, van a haber varias cosas que voy a explicar aquí. Entonces, la primera, los genes como tal son planos de cómo construir las cosas. Entonces, desde, ¿qué será? Los 90, en 1990, se empezó el proyecto Genoma Humano. Nos interesa saber toda la información que tiene el humano desde el punto de vista genético. Y se tardaron 11 años en poder hacer la secuenciación de un solo humano. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, podemos hacer 100 humanos en 72 horas. O sea, es bastante la velocidad a la que ahora podemos obtener esa información. Sigue siendo caro y por eso la gente no lo hace, pero ya se puede. Dentro de esta genética hay otra cosa importante, que es la expresión de los genes. Hay algo que llamamos el dogma central de la biología molecular, que es cómo se pasa esta información biológica de genes a lo que somos. Y esto viene por 3 pasos. El primer paso es ADN. Ahí está guardada la información. Piénsenlo que es como si fuera como una biblioteca. Ustedes van a la biblioteca y dicen, yo quiero obtener un libro porque quiero aprender a cocinar. Entonces, yo quiero aprender a cocinar. Muy bien. Entonces van a la biblioteca y pues les dicen, no puedes sacar el libro. O sea, aquí puedes consultar lo que quieras, pero no te lo puedes llevar. Así es el ADN. Entonces van y están en el núcleo, etcétera, y nada más pueden obtener la información que quieren. Como no te puedes llevar el libro, dices, pues no voy a llevar una copia. Sí te puedes llevar una copia, sí te dejan ahí, pero pues vas a copiar todo lo que puedas. Y esa copia es el ARN. Es la gran diferencia entre las dos. Uno es como la base de datos y el otro es la copia. Ya que tienes la copia, te lo llevas a tu casa y dices, ok, voy a seguir la receta para hacer, pues ahora sí que la comida. En este caso, la comida es una proteína. Y las proteínas, pues ahora sí que sabemos, si nos gusta mucho hacer ejercicio, sabemos que las proteínas son aquello que am, nos permiten, pues, hacer todas las funciones biológicas. Necesitamos energía, ahí están los azúcares. Necesitamos cuestiones de señalización, de protección, etcétera, están las grasas. Pero las proteínas son
las biomoléculas más importantes para poder generar la vida. Bueno, obviamente, no puedes hacer proteínas si no tienes ADN, y no tienes RNA, y no tienes todo lo demás. Pero para que funcione algo, necesitas hacer una proteína. Dudas, veo que estoy viendo dudas. ¿Ahora? Ok. Solo se abrió el micrófono, perdón, estoy al pendiente de ustedes por eso. Ok, entonces con todo esto, lo que nos dice cómo construir nuestro cuerpo, ya sea en estas dos opciones, aparentemente, que es macho y hembra, nos los dicen nuestros genes a través de la expresión de estos genes, que es a través de la RNA. Ahora, ¿cuántos de aquí, cuando de repente van, no sé, y sacan una copia de su INE o de algo, les dicen, oye, no salió bien, hay que sacar otra? ¿Les ha pasado? Bueno, no es la excepción en la biología. Los genes no se duplican bien, no se copian bien y suele pasar, es completamente natural. La razón por la que existe la evolución biológica, es porque existe la evolución molecular. Es decir, hay mutaciones en el código, es decir, un typo, que en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, 3 aminoácidos seguidos y resulta ser que el último es diferente. Y porque ese es diferente, va a cambiar la forma de la proteína. Y porque la proteína cambia de forma, entonces tiene una función diferente. El ejemplo que me encanta decir en este caso es, por ejemplo, em, huevito. ¿A quién de aquí le gusta desayunar huevito? No, pues no, tal vez sí, etcétera. Bueno, dentro de el del huevito, creo que aquí hay chat. Ok, asistencia. El huevito, pues sabemos que la clara, hoy con jamón, sí, deli. Entonces, sabemos que la clara es la proteína y lo que sería la yema es lo que generaría al ser. En este caso, si es un huevo de pollo, pues ese es el que genera el pollo. ¿Qué pasa cuando lo ponemos en el sartén a la clara? ¿Qué le pasa a la clara? Se pega. Supongamos que ponen aceite. Ahí tienen el aceite y está súper bien, así con teflón, todo súper bien. ¿Qué le pasa a la forma en la que se ve la clara? Se desnaturaliza la proteína. Eso es lo que sucede molecularmente, pero organolépticamente hablando, o sea, desde el punto de vista visual, ¿qué le pasa? Se pone blanca, exacto. Cambia su forma líquida a algo como un coloide y cambia completamente su forma, su vista y todo. Ahora, la pregunta, ¿puedo revertirlo? Digo, habrían formas, podríamos intentarlo, pero no se puede revertir. La razón por la que no se puede revertir es que normalmente las proteínas están así. Y cuando los desnaturalizan, lo que hacen es que se alargan, se quedan como que en una sola línea y se empiezan a agrupar hasta que todos quedan pues en una forma como de malla. Y ya esa malla no la puedes desenredar. Más que nada es por eso. El calor hace eso, sí, las proteínas son bien sensibles, eso sí. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de proteínas? Bueno, porque si ustedes modifican una proteína, es suficiente para que cause este tipo de cambios. ¿Y quién determina la proteína? Los genes y la expresión de gen. Entonces, eso es nada más para la implicación. Ahora hablemos de cómo formamos un humano completo. Dijimos, tenemos genética, pasa de RNA, se hacen las proteínas, y las proteínas generan sustancias, metabolitos, que pueden ser para señalización. Es decir, manda la señal más fácil. Una enzima que crea una hormona. Y la hormona lo que hace es señalizar a ciertas partes del cuerpo de un,
necesito que te vayas a esta sección de la biblioteca y me empieces a generar eso. Si no existe la hormona, no va a generarse eso, porque la hormona lo que hace es avisar. Entonces va, te avisa que no sé qué. Ya que termina de avisar, pues la otra, ahora sí que se empieza a generar proteínas en lugares específicos del cuerpo. Y así van. Entonces la hormona necesita un receptor. Necesita saber a dónde llegar para mandar la señal. Los receptores también son parte importante de cómo nos construimos biológicamente. Una forma muy sencilla de verlo. Dice, el dogma central de la biología molecular nos dice que el producto final, proteína, ya no. No entiéndolo. ¿Puedes elaborar en la aseveración que dijiste, porfa, René? Perdón, se me desconectó esto. A ver, sí. Le explico, doctora. Sí. El dogma central de la biología molecular nos dice que el material genético puede pasar de DNA a RNA. De RNA nos podemos regresar al DNA por ciertos mecanismos. Pero cuando ya pasamos del RNA a la proteína, como ya se tradujo la información, entonces sí ya no podemos regresar, ya no podemos dar marcha atrás. Sí No se puede. podemos regresar de la proteína. No de la forma que estás pensando, pero sí se puede. Porque tú estás pensando en estilo retrotranscripción. Es decir, que el RNA, a través de la retrotranscripción, que es una proteína, que lo que hace es introducir la información de RNA al ADN. Eso sucede. Pero ¿qué es lo que sucede con la proteína? La proteína puede modificar por actividad el ADN. Y eso puede ser, por Ok. ejemplo, con metilaciones, puede ser con epigenética. O sea, sí es Exacto, ya posible, a lo pero que iba. no de forma lineal. Exacto. Sí, es a lo que iba, a la epigenética, pero mejor luego nos peleamos con eso. La sigo escuchando, gracias. Sí, 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 no hay problema. No, de hecho, terminando de esto, ahorita nos peleamos, ¿eh? Porque todo Ok, va a ser, este curso es controversial. Van a haber muy cosas bien. que no les van a gustar. De una vez les digo. Ok, Entonces, gracias. vamos a continuar entonces. Receptores, estaba hablando de los receptores. Para que pueda ejercer la función la hormona, tiene que llegar a los receptores. Y el ejemplo que me encanta hablar de los receptores es la diabetes, la insulina. La insulina es una hormona proteica, entonces se hace con proteínas y su función principal es ser como el cadenero del bar que le abre la puerta al azúcar, a la glucosa. Dice, entra a la célula. Si no existe, pues, la hormona, tenemos diabetes tipo 1, que es que ahí está nada más toda el azúcar afuera, pero no hay un cadenero que le dé el paso. Por eso se puede medir a través de la cantidad de azúcar que tienes en la sangre si hay probabilidad o no de que tengas diabetes, porque podrás comer, pero no está entrando. Pero diabetes tipo 2 es bastante más prevalente y esa es la preocupante, porque es que no está el receptor. Tienes toda la insulina, pero la insulina no puede abrir la puerta. Digamos que no hay puerta. Está el cadenero, están todas las personas que quieren entrar al bar, pero no hay puerta. Entonces dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, ahorita hablo de las implicaciones de los receptores en cuestión de intersexualidad. Pero bueno, a todo esto vamos a la última parte. Hay ciertos momentos que de hecho se lo dijeron en el desarrollo del humano, sobre todo en la gestación, en el momento de embrión, feto, que deben de existir como ciertas condiciones para que pueda desarrollarse de forma, vamos a decirlo, estereotípicamente macho y estereotípicamente hembra. Y si no se dan en cierto orden o en ciertos pasos, no sucede. Entonces, la vida es muy precisa, es muy burocrática. De hecho, si se ponen a adentrarse a la parte de biología molecular,
van a darse cuenta que el gobierno se queda corto en cuanto a burocracia. Es una cantidad de cosas que deben suceder para que puedan dar un paso. Se tarda muchísimo. Pero bueno, a todo esto, es momento de hablar de las personas intersexuales. ¿Qué es una persona intersexual? Son personas que por alguna razón desarrollaron rasgos sexuales de tanto de macho como de hembra en diferente grado. Ok, me encanta esa definición. Son humanos que tienen rasgos ambiguos, tanto de machos como de hembras, ninguno ambos. ¿Y en qué consiste? Bueno, vámonos a volver a nuestro dibujito. ¿Dónde está? Tornemos. Y vamos a hablar de todos estos. Pues primero, genitales. Teníamos claramente genital macho, pene, genital hembra, vagina, vulva, etc. El genital típicamente intersexual es una combinación, el típico. Ahora, quiero que lo piensen como gradiente. Pueden existir desde micropene a uno que ahorita hablamos, que es el 5-alfa reductasa, pero bueno, ahorita ese. Y también puede ser cosas mezcladas. Ahora, hay un caso específico, variación, sí. Me encantó la definición de Stara. Es variación de todos estos, todos. Y quiero que pongamos atención a las implicaciones de estas variaciones. Entonces, me voy a ir en orden. Voy a hablar específicamente de una amiga mía. Tengo permiso de ella. Es un caso muy interesante de su intersexualidad. Ella es intersexual, mujer trans, y la forma en la que descubrió que es intersexual fue de una forma muy interesante. Ella estaba pues en un pueblo, en Guanajuato, o Querétaro. Ay, bueno, creo que es de Querétaro. Pero es un pueblo. Y de este pueblo no tienen las herramientas. Llega a la adolescencia, le asignaron nombre al nacer. Llega a la adolescencia y empieza a tener sangrado por su genital masculino. Y es como de cuestión social, creyeron que pues esta persona estaba haciendo algún tipo de fechoría, no sé, algo pecado, ¿no? Hablando en cuestiones religiosas, pero después de análisis, etcétera, descubrieron que tenía uretra. Bueno, endometrio en la uretra. Es decir, tenía sangrado de endometrio. Estaba arreglando por su pene, básicamente. Entonces, técnicamente podría embarazarse porque tiene endometrio. No tiene el óvulo, pero se le podría implantar. Entonces, estamos hablando de, ese es un caso, pero me gusta mucho hablar de ese caso porque es uno del cual casi no se concibe. Generalmente pensamos en ese, en el que es el micropene o macroclítoris también, pero existen muchas variaciones. Solo piensen que una proteína que no funcione en el momento adecuado o tenga una función diferente, va a ser una variación leve, pero la acumulación crea esto. Siguiente, me voy a saltar a gónadas, testículos, ovarios y existen ovotestis. Los ovotestis es que tienen tejido tanto de ovario como de testículo. Y también pueden existir uno y otro. Es decir, también tengo otra amiga intersexual que ya lo que tiene es un testículo y un ovario. Y esta otra intersexual tiene un testículo y un ovotestis. Entonces, no necesariamente es como, bueno, pues es uno y otro o ambos. O sea, las combinaciones son, si lo pueden concebir, la biología lo va a crear por ustedes, por cuestiones de combinaciones, de probabilidad. Siguiente. Caracteres sexuales secundarios. Yo creo que ese es el más notorio, porque es lo que vemos, tal cual, el fenotipo, lo que estamos viendo. Entonces, hay personas que tenemos características ambiguas, y yo me incluyo.
Hay una cuestión muy interesante sobre cómo la gente me trata y es justamente como estoy en transición todavía. Tengo características tanto masculinas como femeninas al mismo tiempo y la gente no sabe cómo referirse a mí. Eso es otra historia. Pero en estos momentos yo estoy marcando la voz masculina que tengo naturalmente. Pero, y también tengo ciertas facciones faciales que me da un chorro de disforia, pero me la estoy aguantando, de la cuestión masculina. Aún así, también hay unas cuestiones femeninas, por ejemplo, el desarrollo mamario, que ya es notorio. La acumulación de grasa también está siendo notoria, pero la fuerza que se me quedó de mi vida anterior todavía está. Entonces, técnicamente, aunque yo no sea una persona intersexual, que yo sepa, tengo características físicas de una persona intersexual. Ahora, ¿por qué digo que yo sepa? Vamos a hablar de las hormonas. Em, la mayoría de las personas agarran y toman el argumento de, la, de los cromosomas como evidencia que no se puede cambiar sobre quién eres. Y es curioso porque son personas que nunca se han hecho un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Tal cual, ver tus cromosomas. Yo el año pasado me hice el mío y yo soy orgullosamente XY. No tengo translocaciones, no tengo nada. Y digo orgullosamente porque pues soy lo que soy y me enorgullece ser lo que soy. Pero, pero, personas trans, ustedes lo saben, cuando empiezan su tratamiento este, con un endocrinólogo, tienes que hacerte unas pruebas para saber cómo son tus niveles hormonales. En mi caso en particular, mío, yo tenía testosterona muy baja y prolactina muy alta. Y dices, ok, mis genes están como típicamente un macho, pero mi expresión de genes no. ¿Cómo lo sé? Porque no estaba creando los niveles normales de hormonas, a pesar de que mis genes dicen que sí. Actualmente no lo puedo comprobar porque ya estoy en tratamiento hormonal, ya estoy modificando esos niveles de forma externa, pero sí hay formas de comprobar eso. No existe como tal el método, se los puedo asegurar, no existe, pero podría existir. Se hace un transcriptoma de tus genes de interés y ahí puedes ver los niveles de cómo tu ARN está en tu cuerpo, en cada tejido. Sí se puede, para allá va la biotecnología, pero como sigue siendo homo, trans, bueno, saben que ya no voy a usar la palabra fóbica, sino ultrafóbica, que simplemente odian todo. Entonces, las personas ultrafóbicas no hacen este tipo de investigación, a menos que sea para decir que efectivamente no existimos. Pero bueno, hormonas, como podemos ver, también pueden variar, aunque tengas las características genéticas y de caracteres sexuales secundarios de acuerdo a la norma. Qué fuerte. Cromosomas. Ahora viene lo divertido. Cromosomas. Generalmente las personas pensamos en cromosomas XY. Como decir, ah, bueno, son los cromosomas y no sé qué. Empecemos primero por lo básico. Fuera, o sea, en el mundo animal no existen como tal XY exclusivamente. Tenemos, por ejemplo, las gallinas que tienen el WZ. ¿Por qué WZ? ¿Tiene forma W de Z? No. Estamos tratando de hacer otra terminología para no confundirla con la XY, porque el XY tiene la concepción social, intelectual, de que el que es diferente es el macho y el que es igual es la hembra. Pero con la otra terminología, en los pollos, es al revés. La que son cromosomas diferentes es la hembra y en el macho son iguales. Entonces, empecemos por ahí. Y bueno, no me quiero meter en cuestiones como tal de otras especies porque al final usar el argumento de otras especies no termina de ser aceptable para el argumento de humanos.
¿Por qué? Porque sí, existirán caballos del mar que cambian de sexo de acuerdo a las necesidades, ranas que lo cambian de acuerdo al calor que existe en el medio. Están, por ejemplo, ¿cómo las llaman? Las hembras agresivas, que es cuando está muy caliente. Caliente es macho y frío es hembra. También tenemos pues sí, el de las ranitas, que cuando hace falta que existan machos, cambian ahí su sexo. Hay formas en las que el exterior cambia la genética, que es lo que llamamos como epigenética. Puedes cambiar tus genes de acuerdo a las circunstancias. Pero bueno, hablamos de humanos. ¿Por qué? Que usan estos argumentos allá con los ultrafóbicos y fácilmente les van a decir eso no me importa porque no es humano. Entonces vamos a hablar de humanos. Hablemos de translocaciones. Los cromosomas como tal no están en la forma de cromosoma que siempre vemos. Que de hecho voy a poner una imagen de un cariotipo para que lo puedan ver. Hay una pregunta aquí y me voy a responder entre todo eso. Dice, ¿qué factores pueden alterar la expresión genética? Cualquier cosa. O sea, es muy, muy, muy sensible. Puede ser una cuestión exterior. El mismo ambiente lo puede hacer. Piensa, por ejemplo, que tú pudieras tener predisposición a la obesidad, pero estás en un lugar con pocos recursos alimenticios. Entonces, nunca vas a desarrollar la obesidad. Es más que nada eso. Igual, pudiera ser que tú tienes como que ciertas expresiones, bueno, como que cierta genética que se activa con ciertos estímulos externos. Ya, pues, ya con eso sucede. Uno que me gusta mucho decirlo es ay, se me fue el avión, pero ahorita regresa. ¿Alguien me recuerda que estaba hablando? Expresión multifactorial. Ah, ya me acordé. Es, por ejemplo, en ingeniería genética, cuando queremos hacer transformación de bacterias, utilizamos normalmente un promotor. ¿Qué es un promotor? Piensen que es como un switch molecular. Entonces ustedes presionan el switch y activa los genes o apagan el gen. No es como tal el gen, es lo que está antes del gen. Entonces estos promotores, hay uno específicamente que usamos, el LAC por lactosa. ¿Cómo se activa? Cuando aparece lactosa, que ingerimos lactosa, la lactosa se vuelve como la hormona, señaliza, se va justamente al receptor y dice, hey, necesito que produzcas la proteína si, que puede hacer el catabolismo, o sea, que destruye la lactosa para poder aprovechar la energía. Sale, activa y dice, perfecto, se hace la proteína y empieza a hacer todo eso y en el momento en el que se reduce la cantidad de lactosa, el cuerpo deja de producir esa proteína, que es súper eficiente. Lo que no se usa se atrofia. De una vez les digo, la biología es así. Si no se usa, se atrofia. Entonces, trata de optimizar todos estos recursos. Ahora, ¿estoy hablando de eso? Ah, sí, estoy contestando la pregunta. Entonces, pueden ser cosas externas, cosas internas que están en tus genes, que está en el mismo ambiente. El ambiente puede causar ciertos tipos de estímulos. Ahora, esto no tiene nada que ver con el curso, pero quiero hablar de la implicación que tiene esto. Me gradué de doctorado con la tesis de cómo el sonido afecta a los genes. Es decir, hasta lo que escuchamos puede ser un factor que puede modificar los genes. No tanto la genética, no el ADN, la expresión. Entonces, ándale, es el Operon LAC, tal cual. Gracias, René. Veo que tú tienes muy bien los conocimientos de biología molecular. Entonces, ¿en algún lado podemos leer mi tesis? Claro que sí. Yo se los hago disponible. Em, Tristemente todavía está mi nombre de antes, pero bueno, ni modo. Y ahí lo pueden encontrar. Creo que recuérdenme al final de la clase de hoy y se los envío. Porque
Les voy a enviar la versión no de paga para que lo puedan leer. Está muy bonito. Bueno, en sí aquí lo que están poniendo en lo que puso René sobre el operón LAC. Operón es una palabra que es como este switch, pero generalmente está asignado a varios genes en un solo paquete. Digamos que es como un switch que tú prendes y se prende la luz de allá, la de allá, la de allá. Tú lo apagas y se apaga la de allá para la de allá. Tiene ventajas porque dices, oye, ¿sabes que yo quiero hacer toda una ruta metabólica para hacer una hormona? Ah, bueno, pues tienes el operón y te da así que todas las proteínas necesarias. Lo quise simplificar para no meternos tanto a la cuestión de lo complejo que pueden ser los genes. En sí lo que quiero que se lleven es que existe un switch que activa genes. Y este switch depende de qué se le junte, que pueden ser hormonas, pueden ser proteínas, pueden ser sonido, puede ser luz, puede ser muchas cosas. ¿Ok? Volviendo a la clase. Cromosomas. Hay una cosa que se llama translocación. Ah, ya me acordé que les iba a enseñar una foto. Entonces, cromosomas normalmente nos los enseñan así, de esta forma. Dices, ah, muy bien, tengo mis cromosomas y lo que les importa son el X y el Y. Bueno, es que este no está en pares, espérenme. Este es el típico. Entonces, aquí lo vemos que tienen pues sus dos pares, el que viene de progenitor macho y progenitor hembra, progenitora hembra. Y en el caso de humanos específicamente tenemos 23 pares. Los primeros 22 pares los llamamos autosómicos, o sea, no sexuales. Y estos se ordenan de más grande a más pequeño. Así. Entonces aquí tenemos el más grande y más pequeño. Y el sexual lo dejamos al final, porque generalmente ahí tenemos los genes sexuales. En este caso podemos ver que es un cariotipo de una hembra, de una humana hembra. Y no podemos ver si hay translocaciones, etcétera, pero vemos que todo está bien. ¿Para qué se usa este tipo de análisis? Pues si queremos ver, por ejemplo, la trisomía del 21, síndrome de Down, trisomía creo que es el 13, que es el síndrome de Patau. Hay varios síndromes que van por una triplicación de cromosomas. Una persona pudiera decir, oye, pues entre más información, pues mejor. Piensen, por ejemplo, en su computadora cuando lo saturan de información, no necesariamente es, y no me gusta usar mejor o peor, sino diferente. Va a funcionar diferente. Entonces, pero en este caso, con cuestiones de género, lo que nos interesa son estos de acá. Normalmente, los cromosomas no están así. Así se ponen cuando va a haber mitosis, es decir, cuando va a haber división celular, los genes, bueno, en este caso, el grupo de genes en forma de cromosomas, se agrupan así para tratar de evitar problemas, porque si falta uno o sobra uno, puede causar algún tipo de problema. Generalmente con trisomías en genes pequeños, digo, en cromosomas pequeños no importan, son viables, pero ya más grandes ya no puede vivir el ser. El síndrome de Patau, que es el 13, creo, no viven más de un mes. Es muy difícil. Los de uno ni siquiera se pueden desarrollar. Entonces, sí es una cuestión biológica de viabilidad. Ahora, lo sexual, les digo, está en forma, no, perdón, me regreso. Así es como se va a dividir para tratar de evitar errores. Y aún así hay errores porque la biología se equivoca. Y no es como equivocación estilo, ay, no, está mal. No, no, no. Gracias a esos errores evolucionamos. Entonces, son buenos. Los errores siempre son buenos. Ahora, normalmente están en forma así como de enredado. Si personas que tengan el cabello largo, arránquense, háganle bolita y sale así como el pedazo de toda la bolita ¿cómo se llama? De pelo. Así se ve normalmente los genes. Y es súper complejo ver de dónde sacan, etcétera. Entonces, está así. Pero bueno, en el momento en el que se desenrolla y se pone en esta posición, lo que sucede es que se juntan.
Esto es conversión génica. Entonces, se juntan por medio del centro, el centrómero, los van juntando, así, imagínense como proteínas que los están jalando para que se pongan al lado y puedan comparar que efectivamente tengo todos los pares. Es como control de calidad. Y ahora vamos a hablar de física. Esto es lo que biológicamente pasa, pero físicamente lo que sucede es esto. Va de nuevo. Vienen, los arrastran, tiene inercia, se detiene y chocan. ¿Qué pasa cuando chocan? Chocan y tal vez depende de la fuerza, ¿de qué depende? Azares. Que choquen y haya un intercambio. Entonces, la razón por la que papá y mamá tienen la misma genética, salvo la parte epigenética, pero tienen la misma genética y pueden tener hijos y los hijos se parecen pero no son iguales, es por esto. Porque llegan, se hace un intercambio y los alelos son como tal versiones de genes. O sea, tienes, por ejemplo, alelo de color de ojo azul, alelo verde, alelo café, eventualmente rojo. Entonces, existe una variación de alelos porque cada uno de estos va a chocar en lugares diferentes siempre. Y luego se va a escoger uno de esos 4 para pasar a la siguiente generación. Eso pasa con espermatozoides y óvulos. Y los cromosomas sexuales no son la excepción. También sucede. Se juntan y chocan. Y digamos que sucede que hay un gen que se llama SRY que se encuentra exclusivamente en el cromosoma Y y pasa eso y se pasa al cromosoma X. ¿Qué sucede? Este cariotipo va a decir, no, pues esta persona es hembra, pero se va a desarrollar como macho completamente, sin ningún tipo de problema. René, muchas gracias. Está ampliando toda la terminología que estamos usando. Y sí, o sea, la cuestión de los alelos viene en la meiosis, que es en división celular específicamente espermatozoide y de óvulos, donde solo hay una copia, y ya de ahí se escoge para hacer las demás copias de todos los demás. Muy bien. Entonces, hablemos de las implicaciones de esto. Tú tienes una persona que claramente su genética dice que es XX, pero se va a desarrollar sin ningún problema como XY. ¿Por qué? Normalmente asociamos a que el cromosoma Y es el que da los genes de la masculinidad, bueno, en este caso de machos. Pero yo voy a desmentir eso. Todos los seres humanos, nuestros genes de cómo hacer un pene y testículos están en los cromosomas autosómicos. Es decir, no están en el X ni en el Y. Están en algún otro. No recuerdo cuál, creo que es el 16, pero no está ahí. Entonces me van a decir, oye, entonces, ¿por qué los llamamos cromosomas sexuales? Muy bien, porque en el cromosoma X lo que tiene es una proteína, bueno, vamos a poner es un gen que crea una proteína, que lo que hace es bloquear a ese cromosoma, al cromosoma de generación de pene. Y el cromosoma Y tiene una proteína que bloquea al cromosoma X. ¿Ok? Entonces, tenemos cromosoma 16 y ahí está pene. Entonces, ahí tenemos todo para ser machos. Pero como todos los humanos tenemos una X, esa X la bloquea y por eso nos desarrollamos como hembra. Pero para personas XY, tienen entonces el bloqueo del cromosoma X y se puede desarrollar como si nada por el cromosoma 16. Entonces, contestando la pregunta que dice que si no existieran como tal los cromosomas sexuales, ¿qué seríamos? Y todos dicen que hembras, no, seríamos machos. Todos seríamos machos, pero como todos tenemos cromosoma X, nos desarrollaríamos como hembra. No fértiles, bueno, muy importante aclarar eso. Generalmente la fertilidad se da, o sea, es muy difícil perpetuar la vida, muy difícil. Parece con los adolescentes que es bien fácil, pero no, es muy difícil. Entonces,
Para que pueda suceder eso, tiene que pasar muchas cosas, muchas cosas de forma precisa. Entonces, ¿cómo decirlo? Es muy probable que haya mucha gente infértil. Y las personas intersexuales suelen ser infértiles por lo mismo. Y también las personas, me incluyo, que están en un tratamiento que nos conlleva un proceso de intersexualidad, también somos estériles, de alguna forma. Hay magia, siempre va a haber una excepción a lo que digo, siempre. Me van a decir, oye, Raquel, pero yo acabo de ver a una pareja trans, o sea, ambos heteros y ambos trans, y estoy viendo que el hombre se embarazó. Sí, es posible. Ya la cuestión hormonal y el cuerpo de cada quien. A mí me prometieron cosas con mi tratamiento hormonal y no sucedieron y sucedieron otras cosas. Entonces, cada cuerpo es diferente y es muy importante que le demos visibilidad a eso, que macho y hembra como tal son extremos de todo lo posible que hay en medio. Ya que hablemos de no binario, ahí es al revés. Ese es divergente, pero biológicamente es convergente. Solo tienes el extremo hiperfemenino, el extremo hipermasculino y todo lo de en medio. No puedes irte a otros lados. Entonces, el día que llegue alguien a decir, ahora inventan cada género, cada no sé qué cosas son número infinito, etcétera, yo les voy a decir, sí, hay un número infinito de géneros, pero son convergentes. En cuestión sexual es convergente. Es decir, está entre 1 y 0 y tenemos un número infinito de números decimales entre 1 y 0. Ya que hablemos de no binario, ahí hablamos de todo tipo de números, pero bueno. Wow, está muy interesante eso y sí es cierto lo que dice René. No necesariamente el SRY se va a pasar al XX. Ese es un ejemplo que les dije. Puede pasar uno autosómico y entonces vas a tener muchas variantes. Jeffrey, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres participar? Bueno, continuamos entonces. Ahora va una de mis favoritas, la de receptores. Los receptores es algo de lo que no se habla mucho y creo que es de las implicaciones más fuertes que tenemos. Uno de ellos es, vamos a poner el caso de una persona XX, así como tal, XX. Entonces, teóricamente se debería desarrollar como una hembra, pero resulta que no tiene un receptor de ¿qué será? De estrógenos, como tal. Uno que tiene prevalencia, bueno, no es prevalencia, tiene mayor afinidad, o sea, los estrógenos tienden a unirse más a ese receptor que, por ejemplo, la testosterona. Normalmente la testosterona es bien canija y es mucho más fuerte que los estrógenos. Pues mejor vamos a hacer el ejemplo anterior. Es XY. Entonces, desarrolla testosterona. Súper bien. Pero los receptores están defectuosos. Defectuoso en este contexto significa que no puede anclarse bien con la testosterona. Todos los cuerpos, todos, absolutamente todos, y esto también personas trans, hay que quitarnos un poquito ese estereotipo que tenemos sobre es que yo no quiero tener el, la hormona que naturalmente produce mi cuerpo. Nada, no quiero nada, no. Necesitamos ciertas proporciones de todos. Entonces, no hay que, o sea, hombres trans no le huyan a los estrógenos, mujeres trans no le huyan a la testosterona. Solo hay que manejar bien los niveles, pero no es como que tiene que dejar de existir. Eso es natural para también personas cis. Por lo tanto, van a tener ciertas proporciones, pero en el caso que este receptor no esté funcionando, tenemos una persona XY que no puede hacer que la testosterona mande el mensaje. Pero los estrógenos sí, los pocos estrógenos que hace, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es XY se desarrolla como hembra. No tan fuerte como, por ejemplo, en la cuestión que dijimos de los cromosomas, pero sí da una ligera tendencia
hace una persona andrógina femenina, digamos visualmente en caracteres sexuales secundarios. Y es como que dices, ok, o sea, esto está haciéndose cada vez más complejo, Raquel. Sí lo es. Y todavía no hablo del cerebro. Pero bueno, hay uno que me encanta hablar, porque es tan sorprendente y da mucho pie a callar a muchas personas ultrafóbicas. Entonces, es el caso del 5-alfa reductasa. Ahora vamos a ver qué ponen aquí, lluvia. Dice, yo había escuchado que en las primeras etapas del desarrollo embrionario, las estructuras, algo conductos de Müller, lamento la simpleza de la expresión, entendía, no soy especialista, todas somos aparentemente hembras, hasta que por la hormona antimulteriana se activa, se desarrolla esa conductos de Wolf, estructura para conformar pene, etcétera. Sí. En este curso estoy tratando de no meternos a tanto terminología, porque como no hay una expertise biológica como tal, quiero manejarlo de una forma en la que realmente puedan decirlo a otras personas, que muchas veces usamos tanta terminología técnica que lo que hacemos son falacias lógicas en vez de realmente aclararle a la persona que no está entendiendo. Muchas veces no quieren entender porque no quieren entender. Entonces, este, sí, ok, sí, o sea, todos, aquí digamos que está haciendo como implicaciones biológicas, porque realmente si quitamos X y Y completamente, no sé si el producto sea viable. Realmente lo desconozco. Pero en cuestión lógica, todos seríamos machos. Sí, porque los genes de creación de pene y vagina están ahí. Y de hecho, vámonos a una implicación muy fuerte. Si no fuera eso cierto, no importa cuántas hormonas ahora sí que tomáramos las personas trans, no nos podríamos desarrollar como tal. En nuestra genética está toda la información de cómo podemos ser tanto machos como hembras. ¿Ok? Es algo muy hermoso. Podemos tener las dos. Podemos también tener la información de ser inter. ¿Qué es lo que sucede? A través de la hormona podemos dirigir a las proteínas para saber qué hacer. Sí, no, la genética de desarrollo es burocracia. Y yo la verdad no vengo aquí a aburrirles, vengo aquí a hablarles de género. Pero obviamente tenemos que hablar de biología para eso. Bueno, voy a hablar de 2 temas más y con eso terminamos la clase para irnos directamente a preguntas. Entonces, tema número 1, 5-alfa reductasa. ¿Qué es eso? Es una proteína, es una enzima. Las enzimas son proteínas que catalizan, es decir, ayudan a que suceda una reacción química al reducir la energía necesaria para poder hacer. Entonces, tú tienes tu enzima, tienes una reacción química, aparece la enzima y hace que suceda. De años a nanosegundos. Así, súper bien. Ahora, ¿qué hace la 5-alfa reductasa? La 5-alfa reductasa lo que hace es dihidroxitestosterona, que es muy necesario para el desarrollo embrionario de caracteres primarios de machos, es decir, desarrollo de pene a nivel embrionario. Entonces, al existir esta enzima, podemos tener el desarrollo de pene. Ahora que les pregunto, ¿existe como tal posibilidad de que esa proteína no funcione? Sí. Si ustedes pueden cuestionarlo, oye, ¿existirá? Sí. La biología te va a decir, sí, sí existe. Créanme. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Tenemos una persona que es XY. ¿Por qué? Porque pues tiene tal cual todo el mecanismo genético y de proteínas para producir pene. Pero esa enzima no. Y como esa enzima no desarrolla un pene. Y como no se desarrolla un pene, se desarrolla todo lo contrario, hembra. Entonces tenemos una persona XY que se vuelve hembra completamente solo porque le faltó una proteína. Una, tenemos millones.
Una. Ok. ¿Qué es lo que sucede en este caso en particular? Bueno, tiene testículos, porque es XY. Sí se desarrolló el testículo, nada más el pene no. Y conforme va pasando el tiempo, llega una etapa que todo el mundo desea, que se llama adolescencia. ¿Qué sucede en la adolescencia? Normalmente, con personas con testículos, estos descienden y en el momento en el que descienden empieza a generar testosterona de forma natural. Oh, sorpresa. Tenemos una persona que parece XX, parece hembra, pero se empieza a desarrollar como macho en la adolescencia, no desde la infancia, en la adolescencia. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza a ser una metamorfosis, de que tuvo una infancia como hembra y a partir de la adolescencia se desarrolla como macho. La testosterona es, no me van a dejar mentir, hombres trans, la testosterona hace cambios maravillosos, la verdad, son como mágicos. Y eso sucede, pero en el caso particular de personas con 5-alfa reductasa en poca cantidad o nula, el desarrollo del genital no puede suceder. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a hacerse, los labios que tenían los labios de la vulva, se empiezan a juntar para hacer un escroto, un pseudo escroto. Y el clítoris se empieza a desarrollar como pene, pero no se desarrolla completamente. Entonces tenemos a una persona claramente intersexual. Una proteína. Yo sé. Y ahora vamos con el último. Cerebro. Esto es algo que a mí me encanta decirle a la gente ultrafóbica. Me encanta. Que es que sí existe como tal un cerebro masculino y un cerebro femenino. Está comprobado de una forma muy bonita. Luego les voy a pasar el artículo científico. Es específicamente cierta zona. Y no es como tal una zona así como de pensamientos, no, porque mucho tiene que ver también con la cuestión social, cómo nos educan y eso. Pero en plano biológico, recuerden, cosas que se pueden comprobar midiendo. En el macho hay un área que es más grande y en la hembra es un área que es más pequeña. Y recientemente hicieron correlaciones de uno que voy a juntar a varias personas, a mujeres trans y a mujeres cis, así como hombres trans y hombres cis, para tratar de ver si eran del mismo tamaño y si lo son. Tanto hombres trans como hombres cis lo tienen del mismo tamaño y lo mismo pasa con las hembras. Ahora, este estudio está muy bueno, pero no incluye a la cuestión no binaria. Pero vamos bien, vamos avanzando. Ya al menos estamos tratando de quitar la transfobia, muy bien. Ahora la enbifobia, pues realmente ahorita la gente no le tiene tanta fobia porque no la conoce, pero en el momento que la empieza a conocer y personas envy que se identifiquen con el pronombre ella, lo entienden más que cualquier persona, lo consideran una burla. Entonces, es necesario que tengamos más evidencia científica de que existe como tal eso. Y yo, por ejemplo, en mi caso, como persona bigénero, muy probablemente yo tengo ambas. Tengo ahí, tal vez el tamaño no enteramente grande ni enteramente chiquito, sino un intermedio. Y eso también es algo muy importante. No es como tal cuántico. La palabra cuántica significa como que tiene un valor específico, como digamos 1, 2, 3, 4, 5, así como tal. Esto es más como un valor distribuido, 1.3, 1.05, 2.4, o sea, son gradientes. Y solo imagínense la cantidad de posibilidades que tenemos. Tenemos gradiente en genitales, en cromosomas, en caracteres sexuales, hormonas, gónadas, receptores, cerebro. Y cada uno de ellos tiene combinaciones. Y con uno que saca una combinación y eres intersexual. Entonces, para concluir la sesión de hoy, muchas personas que les gusta estar presumiendo que mi biología dice claramente soy XY, no lo saben. Pregúntenles, ¿cuál es tu cariotipo? ¿Asumes o lo sabes con certeza? La mayoría de la gente no lo sabe.
solo asume, porque hay una frase que decimos los biotecnólogos, porque fenotipo vemos, pero genotipo no sabemos. Podemos asumir cómo es una persona por lo que vemos de su expresión sexual, de los caracteres sexuales secundarios, pero al final, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, como asignan el género, es a través de una sola cosa que notan en el nacimiento, y es el genital. Lo demás no lo checan, no les importa. Y es sumamente fuerte que a través de eso, de esa asignación de uno, de todas las posibilidades, a partir de ahí definan quién eres y cómo debes comportarte y todo. Es súper fuerte y la gente, tristemente, más la ultrafóbica, no lo entiende. No lo entiende porque dice, solo hay dos cajas y no te puedes salir de esas dos. Y no es una caja, son gradientes. Pero bueno, espero hayan disfrutado esta clase, no se les haya hecho muy pesada. A las personas que sabían de este tema, espero no se hayan aburrido. Y pues nos quedamos para cuestión de preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algo controversial? Porque va a haber mucho. Chicos, chicas, chiques, por favor pregunten a la doctora. Puede también hacerlo mediante el chat, también está el chat, ella también les puede leer desde ahí, si no pueden prender su micrófono. Gracias. Bueno, en lo que generan sus preguntas, me pidieron mi tesis. No sé si mandarles mi artículo científico o mi tesis. La tesis está más completa. Voy a enviarles mi tesis. El artículo científico está muy padre. Me siento muy orgullosa de él, pero creo que mi tesis tiene la información más completa. ¿Dónde la dejé? Aquí está. ¿Ah? Entonces, uy, estoy empezando a preguntar. Ah, ok, mando ambos. Va, 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 va. Entonces, nada más una disculpa porque está en inglés. Era parte del requisito, pero les aseguro que está en un lenguaje que trata de no ser técnico. Creo que habrán notado que no, intento no usar el lenguaje técnico. Entonces, aquí tenemos el primero. Igual doctora, igual si después me lo puede hacer llegar a mi chat, ya que nos tenemos usted y yo en WhatsApp, para las personas que no, que tengan que retirarse un poco antes, no olviden su asistencia. Igual lo que la doctora nos pase sobre los dos documentos que mencionó, igual se los puedo hacer llegar. Sí. Digo, de todas formas, acá está. Ay, ¿por qué no me lo mandó? Bueno, no sé por qué no me está dejando el del doctorado. No sé si es porque esté muy pesado, no creo. Pero bueno, ahí ya salió el artículo científico. Oye, tiene tiempo. Bueno, aquí veo que hay una pregunta. ¿Puedo empezar con pastillas anticonceptivas para feminizar? Ok, Jeffrey. Es complicado. La recomendación que toda endocri y persona trans te va a decir es hazlo con acompañamiento. Porque hablar de como tal, ¿me puedo tomar la hormona? Sí. O sea, ahí está bien. Pues no está barata, pero tampoco está cara. Tiene fácil acceso. Puedes ir a la tienda, la compras y te la tomas y ya. ¿Cuál es el problema? Como son señalizadores que cambian toda la forma en la que funciona tu cuerpo, si tú te pasas de la dosis,
puede causar problemas. Y déjame te lo explico con uno en particular. Volvamos al caso del 5-alfa reductasa. ¿Qué sucede si tú tienes exceso de proteína 5-alfa reductasa? La misma que dijimos que crea toda esta cuestión intersexual. El exceso lo que hace es calvicie, la calvicie. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? O sea, la calvicie androgénica, obviamente. Lo que normalmente se hace es que se usa un tratamiento, bueno, son varias cosas, pero una de las sustancias es la finasteride. Y la finasteride lo que hace es bloquear a la 5-alfa reductasa. Pero, como lo que vimos el día de hoy, si te pasas de la dosis, ¿qué va a suceder? Digamos, no es tu caso, pero digamos, hay una persona cis, hombre cis, y dice, yo no quiero perder mi cabello y me voy a atascar de finasteride. ¿Qué le va a suceder? Se va a feminizar. Y no es lo que quiere. Entonces, en cuestión de lo que ahorita te estoy diciendo, hay que tener cuidado, sobre todo para cuestiones de transición MF, o sea, male to female, como es mi caso, porque hay que bloquear la testosterona. O sea, son dos pasos, es bloquear testosterona y encontrar los niveles de estrógenos. Y desgraciadamente, ahora sí que chicas, cis y trans, no me van a dejar mentir, no solamente son estrógenos. Tú haces estrógenos y estos señalizan a otros y generan prolactina, generan oxitocina, Es una cuestión muy fuerte, son cambios fuertes. No hay que tomarlos a la ligera. Entonces, recomendación, no lo hagas a menos que sea acompañada, por favor. Estoy asumiendo A, pero porfa, no lo vayas a hacer, porque sí es peligroso. Hay uno muy frecuentemente en mujeres trans que se dedican a la prostitución para hombres cis, hetero, que tienen una fijación genital en el que no toman bloqueador, son puros estrógenos. Y lo que causa es que se les reduce la vida drásticamente, se les pueden causar coágulos y trombosis y no, pues ahora sí que el punto es tener una calidad de vida buena y no queremos eso, o sea, te queremos viva, viva, vive, vivu, ahí luego, bueno, voy a asumir viva, ¿ok? Aquí también. Dice, hola doctora, ¿cree que también tenga el dato del estudio que mencionó sobre las diferencias de cerebros? No lo tengo aquí, pero lo voy a investigar y les voy a pasar ese documento a través de este Impulso Trans. Pero sí se me queda de tarea. Y René dice algo personal. Va, sí. Sí, sí puedes, René. Con gusto. Si no hay más dudas, dejaré de grabar la sesión